Saludos amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. El programa de esta semana es un programa muy especial, ya que lo hemos dedicado a un tema de mucha importancia para la sociedad dominicana. Estaremos hablando sobre la manutención y el impacto que tiene en lo legal y lo social. Para ello hemos invitado a la magistrada Marisol Tobal, quien es la Procuradora General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la visión psicológica la estará abordando nuestra compañera Gloriana Montaz. Pero empezamos nuestro programa dándole la bienvenida a usted, magistrada. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Feliz de estar aquí en nuestro programa Ministerio Público. Qué bueno, así me gusta. Como le hemos dicho a nuestros amigos televidentes, quisiéramos iniciar un tema tan delicado y tan importante para la sociedad dominicana con el factor legal. ¿Qué dice la ley sobre la manutención, maestra? La ley 13603 es la que regula lo que tiene que ver el tema de pensión alimentaria en República Dominicana. Tiene todo un proceso, establece que aquella madre, digo madre porque generalmente en República Dominicana quienes demandan por el asunto de pensión generalmente son las mujeres. Entonces se inicia el proceso con una demanda que se hace formal ante los juzgados de paz. El juzgado de paz donde reside el niño o la niña, donde la madre va a demandar o el padre, se debe apoderar con lo que es una instancia formal. Esta instancia se deposita ante el Ministerio Público, que es el que representa a la Procuraduría, el fiscalizador ante el juzgado de paz. Luego que este fiscalizador, el Ministerio Público recibe lo que es esta demanda formal, procede a citar a la otra parte. Claro, el día de la cita tiene que asistir tanto la parte demandada como la parte demandante. ¿Y qué dice la ley, magistrada, en cuanto al porcentaje que tienen que dar los padres? Sabemos que los niños tienen derechos y los padres tienen obligaciones. ¿Qué porcentaje le toca a cada uno? Bueno, eso se establece acorde con los ingresos del demandante. Es decir, la parte demandada somete todo un proceso de prueba. También el Ministerio Público hace una investigación con el informe que le puede dar la parte demandada. Se buscan las certificaciones de ingreso de esta persona y en base a eso se establece la pensión. Claro está, hay una parte de la ley que dice que cuando el demandante no está ejerciendo, vamos a decir, un trabajo formal, que tuvo una función formal que pueda cuantificarse lo que él recibe mensualmente, lo que hace es que se toma en cuenta entonces si es una persona de poco ingreso, el salario mínimo que se paga en República Dominicana para de ahí asignarle una pensión. Mire, magistrada, yo creo que ese tema de si la parte demandada tiene un ingreso fijo o un ingreso informal, como usted ha establecido, es un tema de mucha preocupación para las madres solteras de nuestro país, ya que muchas veces han ocurrido situaciones en que, como el padre no está trabajando, no hay forma de imponerle una pensión alimenticia a ese padre. ¿Cómo se procede de ahí, magistrada? Porque sabemos que nadie está obligado a lo imposible, pero ¿qué ayuda entonces pudiera garantizarle el Estado a la madre? Bueno, déjame decirte, en nuestra ley, la Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nosotros somos signatarios, establece que el interés superior del niño está por encima de todo. Es decir, que el fiscalizador, el Ministerio Público o el juez que está apoderado de esta demanda formal debe ponderar el caso y debe asignarle una pensión siempre al demandante, aunque éste no esté trabajando, porque sabemos que el niño tiene necesidades, diariamente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que ir a la escuela. Muchas veces los niños cuando están muy pequeños necesitan de ayuda médica también. Entonces son gastos permanentes que tiene el niño o la niña y que hay que cubrirlo. Inclusive nuestra ley es más profunda. Cuando una madre está embarazada, esa madre puede demandar al supuesto padre de la criatura. Digo supuesto porque recuerden que hay momentos en que un padre puede decir, no, yo no soy el padre,
pero hasta tantos nazca la criatura para hacerle el ADN, se le asigna una pensión con relación a lo que son los gastos del embarazo, los medicamentos que tiene que tomar la madre, la compra que hay que hacer para prepararse, y entonces al padre se le asigna una pensión provisional hasta tanto nazca la criatura. Entonces, pudiéramos decir que la obligación del padre empieza desde el momento en que fue concebida la criatura. Sí, inicia ahí, pero me gustaría que la parte demandante o las mujeres sepan que nosotros iniciamos el proceso cuando tenemos la demanda formal, es decir, que si mamá espera, vamos a decir, a que el niño tenga 5 años y a los 5 años es que va a demandar al padre, inicia la demanda en el momento que ella apodera al Ministerio Público de esta demanda formal. Eso es importante. Inicia la demanda cuando ella apodera al Ministerio Público, pero no puede reclamar entonces por ante el Ministerio Público de manera retroactiva los pagos que el padre ha dejado de hacer, es decir, los gastos de parto, todo lo que ha generado el niño de gastos médicos, alimento, comida, inclusive hay niños que entran ya a las escuelas desde los 2 años, a guardería. ¿No puede reclamar lo que pasó antes de esos 5 años? Bueno, si no ha demandado, no. Porque para la justicia tiene conocimiento a partir de que es formalmente apoderada y a partir de ahí es que inicia el proceso. Te lo digo, magistrada, porque antes de iniciar el programa, la gente ya sabía que íbamos a estar hablando de este tema, porque es un tema que realmente le ha llamado mucho la atención a nuestra sociedad. Y hay situaciones de mujeres que no ponen la demanda cuando están embarazadas, sino ya cuando el niño ha nacido. Supongamos que la pongan al mes del niño nacer. Ahí tampoco pudieran reclamar los gastos generados durante el embarazo. No, inicia ahí en el momento que apodera formalmente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer la madre para apoderar al tribunal? Bueno, él tiene que ir al juzgado de paz donde reside, va ante el Ministerio Público y formalmente lo apodera de una demanda en pensión alimentaria. Debe llevar un acta de nacimiento original, certificada y legalizada, porque es necesario, porque si la parte no llegan a un acuerdo ante el Ministerio Público, entonces tenemos que apoderar al tribunal y para apoderarlo tiene que estar completo el expediente. Y una de los documentos que nunca debe faltar en una demanda de pensión es el acta de nacimiento del niño. Claro, o de la niña. Maestra, como este es un proceso que lleva a cabo muchas mujeres dominicanas, pero en su mayoría diría yo, no sé, usted me dirá si es así, la mayoría de las personas que ponen querellas de manutención son personas de bajos recursos. Este procedimiento, la ley establece que es gratuito, es de bajo costo. ¿Qué pueden hacer las mujeres que no cuentan con un abogado para que las ayude? ¿Necesitan de un abogado para poner la querella? ¿Cómo se hace? Recordemos que el papel del Ministerio Público es representar a la sociedad y en este caso el aliado principal de la madre que va a demandar es el Ministerio Público. En el proceso inicial, que lo que se tiene es una vista de conciliación, se citan a ambas partes para ver si llegan a un acuerdo. Pero la madre que sepan que si no tienen un abogado pueden asistir ante el Ministerio Público y este procede a darle el curso pertinente a esa demanda que tiene. Usted dijo hace un momentito que se tomaba en cuenta los ingresos de los padres para establecer cuál era la pensión que se le iba a imponer a cada uno. ¿Puede ocurrir que la madre genere más ingresos que el padre y ella tenga que poner más en la pensión? Bueno, la ley establece que en los gastos que tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, llámese alimentación, vestimenta, educación, cada padre debe poner el 50% de los gastos. Claro está, si tenemos un padre que está en una situación económica no muy buena y una madre que inscribe un niño en un colegio bilingüe, entonces ella tendría ya que cubrir el costo porque entonces quizá la pensión que le vayan a poner a ese padre sea muy baja porque
es acorde con los ingresos que él recibe mensualmente. Sí, yo creo que eso es un caso que se ve mucho también, de que los padres dicen que no tienen ese ingreso para poder pagar un colegio tan caro o una guardería tan cara. Déjame decirte, nosotros aquí en la Procuraduría trabajamos el tema de la jurisdicción privilegiada. Recordemos que quienes vienen donde nosotros son diputados, senadores, ministros de Estado. Entonces esas mujeres que tienen esos hijos creen que es la lotería o la loto que sacaron, vienen a pedir pensiones que tú dices, wow, pero será un millonario. Hay personas que se atreven a decir, no, yo voy a pedir 1 millón de pesos por una manutención. Y en el caso nuestro se ve mucho que ellas lo inscriben en colegios muy costosos para que tenga que pagarlo, todo lo que quieren es muy caro, de mucho costo, pero acordémonos que acorde con lo que ellos suministren, que ellos tienen de ingreso mensual, se le va a poner la pensión. Entonces tenemos muchos conflictos. En esta jurisdicción privilegiada de la Procuraduría y la Suprema, son muchos los conflictos porque estas mujeres entienden que estos hombres son millonarios. Usted sabe también dónde se da mucho un caso similar al que usted ha planteado, cuando el hijo es de un segundo matrimonio, pero que no es un matrimonio. Realmente es un hijo de la calle, que ya no se llaman así, ya no son hijos naturales. Todos los hijos son iguales ante la ley. Así mismo es. Esas mujeres pretenden que sus hijos tengan los mismos derechos que han tenido los hijos del primer matrimonio de esa persona. Entonces, justifican que pueden estar en colegios caros porque los otros hijos están estudiando fuera del país, maestría. Eso se da mucho. Eso sí, sí lo he visto que se ha dado mucho. ¿Qué pasaría en el caso, magistrada, de que los padres de manera irresponsable, para que no se le imponga una pensión tan elevada, oculten o distraigan parte de sus ingresos? Bueno, eso se da mucho porque hay muchos padres que tienen quizá un empleo formal, pero tienen mucha más entrada con otro tipo de trabajos informales, pero tú no tienes cómo cuantificarlo. Ni cómo probarlo. Y déjame decirte, muchos hacen así, quizá puedan tener una compañía, pero no aparecen como propietarios de esta compañía. No aparecen en ningún lado, entonces tú no puedes cómo probarle que ciertamente tienen un ingreso y ahí la pensión sería acorde con el ingreso que se pueda demostrar en el tribunal. Vamos a seguir un poco con lo penal y con todo el proceso que establece la ley en este espacio. ¿Qué pasa ya cuando la mujer ha demandado, se ha querellado y se obtiene una sentencia a favor de la misma? Bueno, casi siempre las sentencias que establecen una sentencia que versa sobre alimentos tiene 3 partes, es decir, tenemos lo que es una medida de coerción, que es casi siempre el impedimento de salida, que siempre es solicitado por el Ministerio Público para que a este padre que está en falta se le ponga un impedimento de salida. Esa también establece lo que es la pensión que deberá pagar el padre, pero también establece esa sentencia o debe establecer que a falta del cumplimiento este padre puede ser reducido a prisión. Es el único caso en República Dominicana donde hay prisión por deuda. Esto es muy cómodo, el Ministerio Público, entonces si el padre está en falta, no cumple, esa madre viene y lo denuncia ante el Ministerio Público, le dice, mire, ya me debe 1 mes, me debe 2 meses. Entonces, este Ministerio Público puede reducir a prisión a ese padre y si en un espacio de unos días él no cumple, él puede ir a una de las cárceles de República Dominicana. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer? Ejemplo, ya tenemos sentencia. Independientemente de la sentencia, el padre se niega a cumplir con lo que indica esa sentencia. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para que la madre solicite al Ministerio Público que esa persona guarde prisión preventiva? Generalmente se espera que tenga 2 meses cumplido en falta y entonces cuando esta madre viene ante nosotros, citamos al padre que está en falta, y si no llega a algún acuerdo, porque la ley dice si la madre lo acepta, que él puede ofrecer un 50% de la deuda y hacer un acuerdo de pago. Entonces, de él no hacer ninguna oferta, de no llegar a algún acuerdo,
entonces se reduce a prisión y se manda a una de las cárceles. Supongamos que en ese momento el padre ofrezca el 50% y un acuerdo de pago y la madre lo acepte, pero después de un tiempo viole también ese acuerdo de pago. ¿Vuelve a tener esa sentencia el carácter de que pueda ser cambiada por prisión preventiva? Claro que sí, porque si él hizo un acuerdo de pago y no lo ha cumplido y sigue en falta, claro que puede ser reducido a prisión. ¿Qué tan frecuentes son estos cambios, magistrada? ¿Se ve muy frecuentemente el incumplimiento del padre? Déjame decirte, es penoso, pero en República Dominicana la irresponsabilidad paterna es muy alta. Se ven mucho los casos de padres que están en falta por no pagar la pensión alimentaria. Bueno, después que una madre logra que el padre obtenga la prisión preventiva, ¿qué tiempo establece la ley que puede estar el padre guardando La esa ley prisión? dice que el padre puede ser reducido a prisión por 2 años. Es decir, si él no paga, él va a pasar 2 años y no puede ningún juez ni por amparo ni por ponerlo en libertad, porque eso es lo que establece la ley. Pues mira, el tema se hace aún más interesante, magistrada, porque ¿qué pasaría si un padre guarda 2 años de prisión y después está en libertad y aún sigue incumpliendo con la ley, con los derechos, las obligaciones que le corresponden como padre? ¿Puede nuevamente esa madre someterlo? Porque estamos hablando de que la obligación del padre dura 18 años. Laura, una de las excepciones que tiene en República Dominicana de que tú puedes demandar ante el mismo tribunal y por la misma causa es en el tema de pensión alimentaria. Si el padre sale de prisión y no cumple, va a seguir en una falta permanente y ese es un delito continuo. Sí puede esta madre nueva vez apersonarse ante el Ministerio Público, ponerle en conocimiento que esta persona no está cumpliendo. Durante el tiempo, magistrada, que usted tiene en sus funciones, que sabemos que son muchos dentro del Ministerio Público y siendo Procuradora General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿han tenido alguna condena que pudiéramos decir ejemplar en estos casos? Bueno, déjame decirte, nosotros es una lucha muy fuerte que llevamos con el tema de alimentos y muy penoso, porque el ver que tú tienes que, un padre, para cumplir con el deber que establece la ley, que tiene que llegar a un extremo de reducirlo a prisión, es muy penoso y ver cómo estos padres, la gran mayoría, se resisten a cumplir con su deber, porque generalmente en República Dominicana los padres cuando se separan, se divorcian o tienen un hijo con una mujer, entienden que su compromiso llegó hasta ahí y que no deben cumplir como padres. En ningún sentido, porque ese niño pierde el sustento del alimento, pero pierde también el roce y el derecho que él debe tener a disfrutar de papá. ¿La ley establece algo sobre los padres que viven fuera de la República Dominicana, en Estados Unidos, en España? ¿Qué medios tiene la madre para someterlos y obligarlos a que cumpla con su rol de padre? Bueno, déjame decirte, queriendo nosotros beneficiar a los niños y adolescentes que tienen padres fuera del país, hemos llevado acuerdo a estados de Estados Unidos, como ahora mismo tenemos un acuerdo vigente, que es bueno que la madre que tienen un hijo con un señor que vive en New Jersey puede demandar formalmente, se puede obtener una sentencia y esa sentencia entonces se le va a comunicar a ese estado de New Jersey y ellos se encargan de ejecutarla ya. En estos momentos también estamos haciendo los aprestos de renovar nueva vez los acuerdos que hemos tenido con Puerto Rico, para que sabemos que son muchas las madres que hay en República Dominicana que tienen hijos con hombres que están en Puerto Rico, en Estados Unidos, para que entonces se pueda hacer una demanda formal, obtenerse una sentencia y notificar esta sentencia a esas autoridades y ejecutarse allá. Qué bueno, Marisol, nosotros te vamos a pedir un permiso para hacer una pausa, pero cuando regresemos continuaremos conversando con la magistrada Marisol Tobal ahora sobre las consecuencias sociales que tiene el incumplimiento en la manutención por parte de los padres. Amigos televidentes, regresamos en breve. Lo que nos salvó fue el impacto de los dos vehículos, le dieron al carro en el que yo venía.
Pero si nosotros caemos explotado en ese elevador, no habíamos estado contándolo. Fue un accidente de tránsito donde una joven, el chofer fue impactado por una camioneta. Ahí tengo el golpe, sí, el paso no de... Yo caí encima del guía del chofer y el vidrio, más o menos vine cayendo. Y esta recibió un golpe en la región facial, o sea, en el pómulo izquierdo, y un trauma contuso a nivel de pierna izquierda. Pues yo sí sé que el vehículo le impactó, yo me recuerdo cuando el 911 llegó, todo normal, me dieron los primeros auxilios. 05, ¿qué tenemos allá? Tenemos una femenina de 27 años de edad, la cual presenta un trauma contuso a nivel facial y un trauma a nivel de pierna izquierda, a nivel de las rótulas. Me llevaron hacia el hospital. Se procede a tomarle su presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno. Y apoyo moral porque la joven se encontraba muy nerviosa en el momento de los hechos. Cuando él se metió, cuando yo vine a reaccionar, yo no sé cuando yo sentí el golpe. Ya cuando llegamos allá, yo fui entregada al área del 911 del hospital y ahí ellos me asistieron. Un mensaje a la población, básicamente más a los choferes: denle el paso a la ambulancia, párense a su derecha, permitan el paso porque ustedes no saben, porque puede ser un amigo, puede ser un familiar a quien uno vaya a darle la asistencia de salud. Bueno, yo no lo esperaba así, porque tú sabes que mayormente ya tenemos la costumbre que a veces te sucede un accidente y hay que esperar que llegue un familiar a recogerte, porque a veces no todo el mundo se arriesga a ir con un accidentado a un hospital. No me puedo quejar del servicio. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y les recordamos que estamos conversando con la magistrada Marisol Tobal, quien es la Procuradora General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y con ella hemos estado conversando sobre todo lo que establece la ley en materia de manutención. Pero, ¿qué rol juega la manutención, magistrada? ¿Cuáles son las consecuencias sociales que tienen en nuestro país el incumplimiento de la manutención por parte de los padres? Bueno, déjame decirte, aunque la gente todavía no le presta la atención, eso marca al niño, a la niña, al adolescente. ¿Por qué? Porque recordemos, como dije, que los padres cuando se separan, se divorcian o tienen un hijo con una mujer y pierden contacto ya como pareja con esa madre de ese niño, entiende que el problema que él tiene con la madre del niño debe volcarse en contra del niño. Entonces ese padre deja de tener roce con ese niño o con esa niña, de darle seguimiento, de darle el amor necesario, de cumplir, como dice la ley, que el padre que no tiene la guarda del niño debe estar con él 2 fines de semana, compartir, acompañarlo en su desarrollo. No, y en fechas especiales, dígase cumpleaños, graduación. Navidad. Entonces, es mucho las consecuencias que hay con relación al tema. Casi siempre podemos ver que estos niños, niñas y adolescentes que están sus padres involucrados en el tema de demanda de alimentos, no se tiene el cuidado necesario, los padres empiezan a gritarse delante de ellos mismos, el conflicto que si hay una llamada siempre para tener un problema, un reclamo, entonces el padre empieza a ver al niño como un problema.
Empieza, en lugar de entender que es él el que está en falta, que es papá el que está faltando a su deber, entonces empieza a ver al niño como un problema. Bueno, este niño vino al mundo, ahora me está causando problemas, su mamá me está demandando, me está reclamando, entonces el problema es el niño. Entonces empieza el papá a rechazar al niño o a la niña, y ese niño se siente triste, se siente inclusive, recordemos que hay muchos casos en República Dominicana que los compañeritos le preguntan al otro compañerito por su papá, y este niño a veces no tiene cómo decirle, qué responderle, porque él no entiende el conflicto, porque no está teniendo roce con papá como debe ser. Y es algo muy triste y algo que socialmente influye mucho, pero negativamente. ¿En qué magnitud la sociedad dominicana vive esta realidad, magistrada? Bueno, déjame decirte, aquí hay un problema muy grave. Cuando podemos decirte que ya hay más de 22,000 querellas al año de pensión alimentaria, es mucho decir, es mucho, y déjame decirte, esa es la cantidad que llega, que se denuncia, y la cantidad que no denuncia, que se queda o por cualquier motivo, porque no tiene los medios económicos para pagar un pasaje, para trasladarse al tribunal donde debe demandar, porque no sabe, porque muchas veces dicen, no, quizá el sistema no funciona, o no saben cómo funciona el sistema y no van y demandan. Como te digo, hay más de 22,000 querellas en República Dominicana anualmente por pensión alimentaria. ¿Cómo debe calificarse, magistrada, al padre que incumple con la manutención? Vemos que trabajamos a diario a través de la Procuraduría General de la República por reinsertar a los agresores, violencia de género, pero se está trabajando también con estos padres que se niegan a cumplir con una obligación como la de sostener y mantener a sus hijos. Bueno, déjame decirte, no se está haciendo el trabajo, porque entiendo que en la sociedad dominicana nosotros debemos llevar programas dirigidos a la familia, papá, mamá, los niños, niñas y adolescentes. Trabajo mancomunado con las iglesias, con los clubes, la junta de vecinos, las autoridades como nosotros que trabajamos el tema, pero no hay un programa dirigido a estos padres. Inclusive en República Dominicana todavía no se ha hecho la conciencia de que esto es un abuso y un maltrato contra los niños y adolescentes que cometen los hombres. Inclusive, déjame decirte, dentro de los círculos de los padres, ellos entienden que eso no es nada, el faltar, el no cumplir, es algo que en República Dominicana todavía se ve como algo normal. No está muy cerca, muy apegado a lo que es este concepto de los padres que incumplen con la manutención de sus hijos, con lo que puede ser una violencia de género en un futuro. Claro, porque es que la violencia es todo como cuando tú compras un paquete completo. Eso es casi siempre podemos ver como padre que la madre lo demanda por el sustento de sus niños, y agreden a la madre, porque hay agresiones que no llegan, que lo agreden verbalmente y muchas veces físicamente. Quizás las autoridades no se enteran, correcto, y claro que hay una agresión económica, el daño que se hace es muy grande en contra de la madre, que pasa vicisitudes, que tiene que aguantar el maltrato psicológico y a veces físico del papá, el niño que llora porque quiere tener relación con papá y no lo puede tener. Entonces tenemos a niños que están reclamando, quiero ver a mi papá, ¿qué pasa con mi papá? Tú eres mal, a veces le dicen los niños a la mamá, pero en verdad la madre es víctima 2 veces del sistema, de este hombre que incumple, de la sociedad que quizá no responde como debe ser, de las familiares de este hombre que empiezan a verla como una enemiga, del entorno social que a veces le dicen, no demande, ¿para qué? Tú no tienes. Pero es que debemos ver, la pensión alimentaria no es para mamá, es para el niño y es un deber. En otros países es automático que queda asignada una pensión. Entonces todavía nuestros países no han avanzado tanto como debe ser con este tema. Sin embargo, magistrada, a pesar de todas las consecuencias negativas que conlleva para la mujer querellarse en contra de su expareja, del papá de sus hijos, para que cumpla con una obligación como lo es la manutención,
podemos ver, según lo que usted nos informa, que en este sentido la mujer dominicana sí se ha empoderado, porque tenemos al día de hoy 22.000 querellas O por de manutención. 22.000 o más. Bueno, te voy a decir algo. Entiendo que la gran cantidad, a veces hay una pregunta que siempre nos hacen. ¿Han aumentado los casos de problemas de manutención alimentaria o no? Yo entiendo que siempre ha habido un gran problema en República Dominicana con el tema, pero recordemos que las autoridades que estamos trabajando el tema nos hemos empoderado de este tema, le hemos dado la importancia que merece. Como nosotros como Ministerio Público, por medio de nuestra escuela del Ministerio Público, siempre estamos capacitando a estos ministerios públicos que están ante los juzgados de paz, sensibilizando para que le den el trato necesario a esta madre, que es decir, que este Ministerio Público sea un ente, como le digo, que pueda ser receptivo cuando llega mamá a poner una querella, que se le dé con todo el cuidado posible el servicio que nosotros prestamos. Yo siempre he dicho, magistrada, que el legislador en esta materia ha sido muy garantista y proteccionista de los derechos de los niños, porque es en el único caso por manutención que la ley permite que el salario sea embargado. El salario es inembargable, excepto cuando es por manutención. ¿Se ha dado el caso, magistrada, de que haya una persona concluido un proceso de manutención y el Ministerio Público haya optado por embargar su salario, por notificar a la Déjeme empresa? decirle, nosotros a diario, porque recibimos de notificación de todo el país de padre que se le ha puesto una pensión alimentaria y se le notifica a los empleadores. Con el sector público no tenemos problema porque el sector público se ha sensibilizado mucho y cuando le notificamos que hay un padre que está en falta y le ordenamos, como dice la ley, que descuente del sueldo de ese padre X cantidad, lo hacen inmediatamente, pero el sector privado todavía estamos teniendo muchos problemas de que hay empleadores del sector privado que se niegan a hacer este descuento por nómina, como dice la ley, que es una gran problemática que estamos teniendo en ese sentido. Así es, magistrada. Sin embargo, me sigue llamando un poco la atención y quizás un poco preocupante la impotencia que tenga una madre por carecer de los recursos para poder interponer una querella o una demanda en contra del padre que no está cumpliendo. ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando la madre no vive cerca de los juzgados de paz o quizás no queda uno en su provincia? ¿Cómo pudiéramos nosotros como Estado garantizar que esta madre pueda buscar ayuda por parte del Ministerio Público? Bueno, le informamos, en todos los municipios del país hay un juzgado de paz. Puede ser que una madre esté más apartada que otra porque Claro. el municipio tiene una jurisdicción, un territorio, pero que sepan las madres que en todos los juzgados de paz, en todos los municipios del país hay juzgados de paz y además le informamos que a veces hemos tenido madres que vienen aquí a la Procuraduría a denunciarnos que no han recibido el trato correspondiente en X juzgado de paz de parte del Ministerio Público. Inmediatamente procedemos a hacer una investigación con relación al caso, tanto para que se le dé el servicio adecuado, pero además se investiga al Ministerio Público por qué entonces no ha hecho el papel que le corresponde con relación al tema. Mire, yo creo, magistrada, que este tema tiene un impacto verdaderamente social, ya que influye mucho la sociedad en las madres. Muchas veces hemos oído la frase de que las madres son una floja porque no se atreven a denunciar al padre. ¿A qué viene esto? Bueno, déjame decirte, es que esa madre que quiere hacer esa demanda tiene mucha presión social, porque recuerden que hay una familia, muchas veces hasta los familiares de la misma madre no quieren que ella demanden porque han tenido quizá una relación afectiva con el padre del niño. Además, la familia de este padre también ejerce una presión sobre esa madre, el mismo padre, y el mismo padre empieza a utilizar al niño para decirle o a la niña, mira, tu mamá es mala, mira lo que ha hecho, me quiere llevar, me quiere meter preso. Entonces el niño empieza como
a resentirse con mamá. Entonces esta madre tiene una presión de todo el entorno. Mira cómo tiene una presión tan grande. Es mucho la presión que tiene una madre que quiere demandar y demanda por pensión alimentaria. Lo mismo utilizan los padres cuando son demandados, de que están demandando las mujeres por celo, porque ya él no la quiere, porque tiene a otra pareja. Son un sinnúmero de cosas que se ven, que nacen a raíz de la problemática de la manutención que no están escritas realmente en nuestra sociedad. Y no sabemos ni siquiera a veces cómo manejarlas. Y déjame decirte, a raíz de eso se da mucho que entonces los padres vienen y entonces, aunque no puedan tener al niño, para evadir la pensión alimentaria, empiezan a solicitar un proceso de guarda para que entonces el niño o la niña le sea entregado a él y entonces él entonces sea mamá la que tenga que pagar una pensión, porque aquí se ve de todo en este país. Y en estos casos, ¿cómo debe actuar la madre? Bueno, casi siempre nosotros como Ministerio Público especializado en el tema de niñez y adolescencia, como tenemos siempre una comunicación permanente con los usuarios, la madre nos pone en conocimiento y viene y dice, no, mire, él me demandó porque yo tengo una pensión alimentaria y entonces él quiere evadir el pago de la pensión. Lo que hacemos es, como en el tema de guarda, se hace siempre un trabajo sociofamiliar y siempre hemos instruido al Ministerio Público que antes de dar una opinión en el tema de guarda, haga una investigación el por qué se está pidiendo este padre. Entonces casi siempre nos damos al traste de que investigamos que el niño debe estar con su mamá porque es con quien está mejor cuidado, con quien está más protegido y que este padre quizá lo que busca es evadir el pago de una pensión. Se han dado casos también, magistrada, que los padres dicen que como no tienen cómo proporcionarle a la madre una cuota, piden al tribunal y al Ministerio Público que les sea concedida la tutela judicial del niño. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es posible esto? Bueno, te voy a decir una cosa, para hablar de guarda y custodia con relación a un niño, como te decía, se hace la investigación correspondiente y entonces se ve con quién debe estar el niño, porque si el niño siempre ha convivido con mamá, mamá lo cuida adecuadamente, se preocupa por él, no un juez, porque el tema de la guarda siempre lo decide un juez, no debe optar por entregarle ese niño a ese padre porque él lo que quiere es evadir una responsabilidad que tiene. Pero la ley permite que el padre tenga la guarda de estos hijos y que la madre en este caso sea la que proporcione la mensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se han visto casos? Bueno, claro, aquí hay casos en el país de que hay padres que demandan en guarda y entonces si se ve que el niño puede estar mejor con el padre, se le puede dar la guarda, porque la ley de nosotros no establece de que sea obligatoriamente que el niño tenga que estar con la custodia de la mamá, sino con el padre que tenga las condiciones, no solamente económicas, sino las mejores condiciones también moral, porque muchas veces si tú tienes una madre que quizá tome alcohol, que exponga la niña que tiene un padrastro, que la niña pueda ser quizá abusada sexualmente, que es un lugar que pueda usar droga. Entonces nosotros hay que ponderar todo eso para saber el juez, que es el que establece el tema de la guarda, es que pondera con quién debe estar el niño o la niña. Desde su punto de vista, magistrada, y tomando en cuenta nueva vez la experiencia que usted tiene en el tema, ¿qué usted le diría a todas estas madres que se encuentran en esta situación de que el padre no las ayuda con la manutención y el cuidado de sus hijos? Bueno, que se acerquen al juzgado de paz que le quede más cercano, que no es un derecho que tiene el niño y que ese dinero es para el niño y para la niña, no para la madre. Bueno, Marisol, nosotros te agradecemos inmensamente que tú hayas venido a tratar un tema tan importante y tan delicado para nuestra sociedad dominicana, ya que les ayuda a todas esas mujeres a que sepan cómo acudir a la justicia, al Ministerio Público, y que en ustedes tienen un apoyo todas esas mujeres para que sepan que pueden denunciar a todos aquellos padres que no quieran cumplir con su obligación y pagar la manutención que le corresponde a los niños. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, amigos, no se muevan de ahí, que estaremos conversando con Gloriana Montaz sobre el impacto psicológico de este tema.
una calle que se llama El Parmar. Doblen a la izquierda. Nos tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito con un 1042 en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando la AME ven esa acción, una vez salen a auxilio, llaman una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladar al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome realmente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico, lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que se agrave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Pancho, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón. ¿Me copia? Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indica la radiografía del tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hallo eficazmente 100%, y eso está a las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y como ustedes saben hemos estado abordando el tema del incumplimiento de la manutención por parte de los padres. Ya hemos hablado con la magistrada Marisol Tobal, quien es la Procuradora General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes, y con ella abordamos todo lo que es el aspecto legal y social de la manutención. Ahora con Gloriana Montaz, nuestra compañera en este programa y directora nacional de atención de víctimas, vamos a tratar, Gloriana, el aspecto psicológico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gloriana, como decía al inicio, estamos abordando el tema de la manutención, el efecto que tiene en el núcleo familiar, el incumplimiento de la misma por parte de los padres. Tú que tienes tanta experiencia en esta área, en lo psicológico, ¿cuál tú entiendes que es el impacto que más afecta a la familia por el hecho del incumplimiento de la manutención? Mira, me parece interesantísimo que podamos plantear este problema desde ese ámbito, desde ese aspecto de la parte psicológica, porque usualmente lo que vemos es la parte física, ¿no? La parte de, bueno, que no se suplan las necesidades de estos niños y niñas. Pero sí tenemos que ver el tema de la manutención, vamos a decir que enmarcado dentro de una problemática mucho más amplia, que es la problemática de la irresponsabilidad parental, más que otra cosa. Obviamente el tema de la manutención va a ser uno de los aspectos y usualmente hay diferentes razones de por qué un padre, que es lo más común, no cumple con esa responsabilidad de hacer los pagos correspondientes a los gastos de sus hijos. Y esto sí puede tener un impacto importante, tanto en cómo los hijos ven a ese padre, y cómo se ven a sí mismos, porque una de las cosas que suelen ocurrir es que los hijos entiendan que, bueno, yo tengo algo mal, porque si mi papá no es responsable conmigo o no me quiere, porque esto sería como una extensión del cariño, ¿no? A través de tú
pagar y mantenerme, pues me das cariño y lo que necesito, pues si tú no me quieres es porque yo algo mal tengo, no soy apto, no soy suficiente. Precisamente por eso, yo quisiera que abordáramos para nuestros amigos televidentes cuál sería la mejor forma de manejar este tema. Te lo pregunto, Gloriana, porque a veces tú estás explicando una problemática ya de un niño que tiene la conciencia de hacer ese tipo de análisis. Sin embargo, le comentaba también a la magistrada Marisol Tobar de los efectos que tiene cuando todavía los niños son pequeños. Por ejemplo, nos planteaban un caso de un niño que tiene 4 o 5 años de edad y cada vez que su padre tiene que ir a llevar la manutención, hay un conflicto entre la madre y el padre. Sí. Entonces ya el niño está negado a irse con el padre en los fines de semana porque Claro. entiende que no es una persona buena, porque siempre que lo ve con su mamá, están peleando. Claro, a la manutención de manera directa no va a tener un impacto sobre los más pequeños, salvo que la madre o los familiares le hagan ver, te falta esto porque tu padre no ha pagado, por Claro. ejemplo. Los niños no están pendientes de por dónde, quién me va, quién me da, quién no me da y por dónde llega. Él está pendiente de que sus necesidades estén cubiertas y se las va a reclamar o le va a pedir a quien esté cerca, que en este caso puede ser la madre o en el caso contrario, que es el padre que se haya quedado con la guarda, por ejemplo. Y los pequeños no van a estar muy pendientes en ese sentido. Es más el impacto que tiene lo que pasa con la madre, ¿no? El impacto de los niños pequeños lo van a ver en cuanto a que la madre pues o va a tener que trabajar más y por tanto no va a poder estar con ellos, no va a poder dedicarle tiempo, ni en cantidad ni en calidad, y ellos van a sentir este tema de tengo un solo padre que está presente y además me da poco tiempo porque está trabajando. O si decide pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos para cuidarlos, no va a tener cómo suplir, entonces no tenemos comida suficiente, no podemos ir al colegio, no tenemos los libros, no podemos salir, divertirnos, etcétera, y entonces también le van a demandar a esa madre que está ahí, pues lo que no puede tener. Y esta madre sobrecargada, pues entonces se va a manifestar esa sobrecarga sobre sí misma, se va a deteriorar, no va a poder ser una madre apta y además puede ser inclusive que hasta descarguen ellos esta frustración tanto de la situación con el padre como con los hijos. Eso en el caso de que los niños no sepan, ¿no? El otro caso está en esta madre y esta familia que va a manejar diciéndole al niño lo que está pasando. Ah, esto está así porque tu padre no paga, porque tu padre es un irresponsable. Lo cual también tiene, vamos a decir, sus bemoles ahí, porque los niños entonces van a comenzar a manejar esta necesidad de los padres también de desahogarse con ellos y van a querer poner una postura. La postura puede ser, pues no quiero saber de mi papá porque mi mamá no quiere saber de mi papá y entonces yo soy leal a esta madre y entonces comienzan unos conflictos de no me quiero ir, como tú dijiste, con esta persona, no quiero hablar por teléfono, no quiero saber nada que ver. Definitivamente creo que el gran problema es que los padres pasen el conflicto a sus hijos, porque independientemente de que haya o no la manutención, que ya de por sí es grave que uno de los padres no sea responsable, además de tener que vivir el conflicto externalizado, pues es terrible para ellos. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas y futuras para el niño, Gloriana? Bueno, estos niños pueden crecer con esta idea, como te decía en un principio, de que, mira, y hasta a veces pequeños, porque es inconsciente, esa idea de, bueno, si yo tengo un padre que no me quiere, como a los otros niños, como debería ser, pues entonces yo tengo algún defecto. Y creen con este complejo y esta culpa de algo yo tengo mal, que no he sido suficiente como para que mi padre me quiera y se preocupe por mí. O por otro lado, con este resentimiento también hacia ese padre que no se ha hecho responsable. Y a largo plazo puede quedar solamente con esa culpa y ese resentimiento, o puede de hecho llegar a ser también un padre responsable. ¿De quién aprendo? Si no tengo un modelo que me diga cómo ser un padre adecuado, pues entonces también yo voy a ser irresponsable y voy a seguir replicando porque no sé cómo hacerlo. Y si mi papá lo hizo y yo sobreviví, pues yo porque tengo que hacerme cargo de los hijos con los que no estoy, por ejemplo. Pero a mí me preocupa mucho este tema, Gloriana, y se lo comentaba también a la magistrada, y es que la mayoría de las veces los casos de manutención terminan también siendo casos de violencia intrafamiliar, porque lo que sucede entre el padre y la madre termina siempre genera siempre una violencia, ya sea emocional, económica y posiblemente hasta física.
Así es. Yo creo que debería haber una forma, sé que es un tema delicado, que no todo el mundo sabe manejar, en principio las emociones acaparan a todo el mundo y en este caso la madre que se siente cargada de toda la responsabilidad a veces no sabe cómo actuar. Sin embargo, yo creo que fuera bueno que tú nos dieras algunos consejos de cómo manejar esta situación para que no se torne violenta entre los padres. Ahí, y qué bueno que lo planteas de esa manera, porque hablas de esa complejidad que tiene el tema, porque de hecho esa irresponsabilidad puede ser usada como una forma de violencia. O sea, yo voy a ser irresponsable para maltratar a la mujer, ni siquiera a los hijos. O sea, yo te maltrato a ti, tú sufriendo, viendo que tus hijos no tienen lo que necesitan, y entonces como yo tengo ese poder de no hacerlo, entiende esta persona, pues entonces es una forma de maltrato, lo cual es terrible. Y vivimos en una sociedad donde esto se da mucho más frecuentemente de lo que obviamente debería y de lo que quisiéramos. Tenemos un tema con que se entiende como hasta cierto punto normal que los padres no se hagan cargo. Y el qué hacer va a depender mucho de esta mujer, de lo que quiera hacer y de la red de apoyo que tenga la familia y los amigos. Porque ciertamente hay mujeres que deciden hacer su denuncia y entonces solicitar esta manutención, y es un derecho de los niños, ¿eh? La mujer que quiera hacer esto está reclamando el derecho de sus hijos y hablando por aquellos que no tienen voz, que no pueden ir a la fiscalía a solicitarlo. Pero hay mujeres que por otro lado deciden no hacerlo y deciden, pues no, yo a esta persona no le voy a pedir nada y yo voy a resolver. Usualmente cuando tienen una red social que le dice, no, te vamos a ayudar, no te metas en este problema, vamos a evitar un tema de violencia o simplemente vamos a desligarnos de esta persona, pues si no quiere estar en nuestra vida, pues que no esté y se desligan. Y es una decisión muy personal. Muy personal. Lo que tal vez podríamos recomendarle a las personas siempre va a ser que traten de mantener a los niños aislados del conflicto entre los adultos, no escondiéndoles la verdad, porque no es que no sepan, es dándole una información oportuna y mínima con respecto a la edad que los niños tengan. No hay por qué involucrar a los niños en el conflicto de los adultos diciéndole porque tu papá, ve, dile esto, porque es un no sé qué. Porque hasta cierto punto lo que hay que decir, bueno, no tenemos, tu papá no ha podido dar y se dio cuenta que no ha podido dar, ¿por qué? Porque no puede, por lo que sea. Y entonces seguir manejándose en cuanto a que el niño se forme esa idea de lo que es su papá y de qué rol tiene en su vida, ¿no? Porque tal vez podemos hacer mucho daño cuando no manejamos adecuadamente con los niños ese conflicto de los adultos, porque vuelvo y digo, no tienen esa capacidad de entender que ellos están fuera de esto, o sea, que esto es independiente de su propia situación, de lo que ellos son y de sus características. ¿Se ha determinado, Gloriana, cuál es el perfil del padre o de la madre que incumple con la manutención? Haciendo la salvedad, Gloriana, que efectivamente hay casos en que los padres no pueden dar la manutención, claro, porque efectivamente no están trabajando. Ya la magistrada Marisol Tobar nos explicó que aunque no trabajen, los derechos del niño están por encima de cualquier cosa. Así es. Y aunque no puedan ayudar con el 50-50, sí deben como quiera aportar algo al hogar. Sí. Sin embargo, ¿se ha dicho el por qué? ¿Hay algún estudio que analice por qué esta irresponsabilidad por parte de los padres que incumplen con la manutención que le corresponde a sus hijos? No, y estaría muy bueno tener un estudio dominicano, ¿no? Tener un estudio de nuestra población, pero sí tal vez de conocimiento general he sabido aquella persona de la que te comentaba que utiliza esa manutención, ese no dar la manutención como una forma también de querer controlar, manipular o simplemente dañar a su pareja o expareja. Pero por otro lado, nos preocupa un poquito el que dice no puedo porque no tengo trabajo, porque tal vez hasta cierto punto sigue resultando una excusa, que lo que enmascara es un distanciamiento emocional, porque cuando uno vive con unos niños y los niños tienen hambre, esa respuesta de no tengo trabajo como que no cabe. No tienes que comer porque no hay... Claro, a nadie se le ocurre. Ahora bien, hay padres que tienen una situación económica difícil y que, por ejemplo, no van a poder cumplir a tiempo, no van a poder cumplir de pagos de manera completa, y eso se tiene que entender, que es quien tiene una situación económica, pues la tiene. Pero dejar por completo de cubrir las necesidades de un niño es recostarse en pensar que otro las va a cubrir
Y usualmente eso es lo que pasa. Bueno, como otra persona la va a cubrir, pues para que yo tengo que esforzarme con eso, o simplemente estar emocionalmente distanciado y desconectado de qué es ser padre, de qué es tener un hijo y de lo que implica, ¿no?, tener esa conexión. Definitivamente, Gloriana, en nuestro país la irresponsabilidad de parte de los padres con la manutención es una realidad. Cada día tenemos mayores estadísticas, al menos ya ya nos han aclarado que sí hay más mujeres que denuncian la falta, el incumplimiento de parte de los padres porque creen en el resultado que está dando la justicia. Sin embargo, eso no deja de ser una gran cantidad de paternidad irresponsable. La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, ¿tiene algún programa establecido para apoyar, ayudar a estas madres que emocionalmente se encuentran devastadas porque tienen la responsabilidad única de todos sus hijos? Bueno, en el caso de que estos niños no hayan sido víctimas de ningún tipo de violencia en el proceso, lo que hacemos es tratar de referir a estas familias a servicios que puedan ayudar en eso que te comentaba del manejo, de cómo manejamos una situación que está presente, cómo manejamos a este niño que ya pide cuentas, que ya pregunta, cómo lo manejamos antes de que pregunte, o sea, cómo prevenimos que estos niños crezcan con algún tipo de complejo en ese sentido de, bueno, yo de inferioridad porque no fue suficiente para que me cuidaran o me quisieran, y cómo manejar esa ausencia de ese padre. Hacemos el proceso de referimiento, de seguimiento a los servicios estatales que existen, y entonces en caso de que sí haya habido un proceso de violencia, que por ejemplo se da, como te comentaba en un principio, que estas madres descargan en sus hijos esta frustración que sienten y suelen hasta maltratarlos, por la misma situación en la que se desarrollan y han vivido, pues entonces sí trabajamos directamente en lo que sería el Centro de Atención Integral a niños, niñas, adolescentes y familias, donde se le da entonces la atención a través de terapeutas familiares, trabajadores sociales y pediatras, para que estas familias pues puedan salir adelante a pesar de esta situación. Además de la misma orientación en cuanto a legalmente por qué camino es que tienen que ir. Como psicóloga, Gloriana, y estudiante de la conducta del ser humano, ¿tú consideras que las personas que se ven involucradas en esta situación deben buscar ayuda, deben buscar alguien que les oriente, que les diga cómo manejarse, que les explique que no son las únicas, que no están solas? Oh, sí, es un proceso terrible, es un proceso difícil. Yo creo que nadie que tenga un hijo espera que una cosa como esta ocurra. La verdad que aunque lo vemos comúnmente, uno siempre tiene su esperanza de que las cosas no sean así. Y ser madre o padre soltero es terriblemente difícil. Necesitará de esa red de apoyo, y si no la tiene en su familia, pues será importante ver cómo se le provee a esta persona una red que le permita entonces criar niños sanos, niños felices, y que esta persona no se desgaste en el proceso, porque si definitivamente está sola y no va a contar con esa manutención en caso de un padre que se ha ido fuera del país y desapareció, ¿no? Y entonces no hay forma de hacer el proceso, pues entonces habrá que darle ese apoyo que necesita para que salga adelante y que se cuide al mismo tiempo. Gloriana, muchísimas gracias por tu intervención y por los consejos que nos has dado en el día de hoy. Hemos abordado este tema desde distintos puntos: legal, social, psicológico, y efectivamente sabemos que tiene un impacto a nivel familiar y social el tema del incumplimiento de la manutención. Así que exhortamos a todos nuestros amigos televidentes a que cumplan con la obligación que tienen de mantener a sus hijos, ya que esto es un deber que tienen y una obligación que tienen por parte de sus hijos, como padres al fin que son. Muchísimas gracias, Gloriana, nuevamente. A ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos, y será hasta la próxima semana. Demanda formal debe ponderar el caso y debe asignarle una pensión siempre al demandante, aunque éste no esté trabajando, porque sabemos que el niño tiene necesidades, diariamente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que ir a la escuela. Muchas veces los niños cuando están muy pequeños necesitan de ayuda médica también. Entonces son gastos permanentes que tiene el niño o la niña y que hay que cubrirlo. Inclusive nuestra ley es más profunda.
Cuando una madre está embarazada, esa madre puede demandar al supuesto padre de la criatura. Digo supuesto porque recuerden que hay momentos en que un padre puede decir, no, yo no soy el padre, pero hasta tantos nazca la criatura para hacerle el ADN, se le asigna una pensión con relación a lo que son los gastos del embarazo, los medicamentos que tiene que tomar la madre, la compra que hay que hacer para prepararse, y entonces al padre se le asigna una pensión provisional hasta tanto nazca la criatura. Entonces, pudiéramos decir que la obligación del padre empieza desde el momento en que fue concebida la criatura. Sí, inicia ahí, pero me gustaría que la parte demandante o las mujeres sepan que nosotros iniciamos el proceso cuando tenemos la demanda formal, es decir, que si mamá espera, vamos a decir, a que el niño tenga 5 años y a los 5 años es que va a demandar al padre, inicia la demanda en el momento que ella apodera al Ministerio Público de esta demanda formal. Eso es importante. Inicia la demanda cuando ella apodera al Ministerio Público, pero no puede reclamar entonces por ante el Ministerio Público de manera retroactiva los pagos que el padre ha dejado de hacer, es decir, los gastos de parto, todo lo que ha generado el niño de gastos médicos, alimento, comida, inclusive hay niños que entran ya a las escuelas desde los 2 años, a guardería. No puede... El Ministerio Público recibe lo que es esta demanda formal, procede a citar a la otra parte. Claro, el día de la cita tiene que asistir tanto la parte demandada como la parte demandante. ¿Y qué dice la ley, magistrada, en cuanto al porcentaje que tienen que dar los padres? Sabemos que los niños tienen derechos y los padres tienen obligaciones. ¿Qué porcentaje le toca a cada uno? Bueno, eso se establece acorde con los ingresos del demandante. Es decir, la parte demandada somete todo un proceso de prueba. También el Ministerio Público hace una investigación con el informe que le puede dar la parte demandada. Se buscan las certificaciones de ingreso de esta persona y en base a eso se establece la pensión. Claro está, hay una parte de la ley que dice que cuando el demandante no está ejerciendo, vamos a decir, un trabajo formal, que tuvo una función formal que pueda cuantificarse lo que él recibe mensualmente, lo que hace es que se toma en cuenta entonces si es una persona de poco ingreso, el salario mínimo que se pague en República Dominicana para de ahí asignarle una pensión. Mire, magistrada, yo creo que ese tema de si la parte demandada tiene un ingreso fijo o un ingreso informal, como usted ha establecido, es un tema de mucha preocupación para las madres solteras de nuestro país, ya que muchas veces han ocurrido situaciones en que, como el padre no está trabajando, no hay forma de imponerle una pensión alimenticia a ese padre. ¿Cómo se procede de ahí, magistrada? Porque sabemos que nadie está obligado a lo imposible, pero ¿qué ayuda entonces pudiera garantizarle el Estado a la madre? Bueno, déjame decirte, en nuestra ley, la Constitución de la República, en la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nosotros somos signatarios, establece que el interés superior del niño está por encima de todo. Es decir, que el fiscalizador, el Ministerio Público o el juez que está apoderado de esta demanda... ¿Puede reclamar lo que pasó antes de esos 5 años? Bueno, si no ha demandado, no. Porque para la justicia tiene conocimiento a partir de que es formalmente apoderada y a partir de ahí es que inicia el proceso. Te lo digo, magistrada, porque antes de iniciar el programa, la gente ya sabía que íbamos a estar hablando de este tema, porque es un tema que realmente le ha llamado mucho la atención a nuestra sociedad. Y hay situaciones de mujeres que no ponen la demanda cuando están embarazadas, sino ya cuando el niño ha nacido. Supongamos que la pongan al mes del niño nacer. Ahí tampoco pudieran reclamar los gastos generados durante el embarazo. No, inicia ahí en el momento que apodera formalmente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer la madre para apoderar al tribunal? Bueno, él tiene que ir al juzgado de paz donde reside, va ante el Ministerio Público y formalmente lo apodera de una demanda en pensión alimentaria. Debe llevar
un acta de nacimiento original, certificada y legalizada, porque es necesario, porque si la parte no llegan a un acuerdo ante el Ministerio Público, entonces tenemos que apoderar al tribunal, y para apoderarlo tiene que estar completo el expediente. Y una de los documentos que nunca debe faltar en una demanda de pensión es el acta de nacimiento del niño. Claro, o de la niña. Maestra, como este es un proceso que lleva a cabo muchas mujeres dominicanas, pero en su mayoría, diría yo, no sé, usted me dirá si es así, la mayoría de las personas que ponen querellas de manutención son personas de bajos recursos. Este procedimiento, la ley establece que es gratuito, es de bajo costo. ¿Qué pueden hacer las mujeres que no cuentan con un abogado para que las ayude? ¿Necesitan de un abogado para poner la querella? ¿Cómo se hace? Recordemos que el papel del Ministerio Público es representar a la sociedad, y en este caso el aliado principal de la madre que va a demandar es el Ministerio Público. En el proceso inicial, que lo que se tiene es una vista. Saludos amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. El programa de esta semana es un programa muy especial, ya que lo hemos dedicado a un tema de mucha importancia para la sociedad dominicana. Estaremos hablando sobre la manutención y el impacto que tiene en lo legal y lo social. Para ello hemos invitado a la magistrada Marisol Tobal, quien es la Procuradora General Adjunta para Asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la visión psicológica la estará abordando nuestra compañera Gloriana Montaz. Pero empezamos nuestro programa dándole la bienvenida a usted, magistrada. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Feliz de estar aquí en nuestro programa Ministerio Público. Qué bueno, así me gusta. Como le hemos dicho a nuestros amigos televidentes, quisiéramos iniciar un tema tan delicado y tan importante para la sociedad dominicana con el factor legal. ¿Qué dice la ley sobre la manutención, maestra? La ley 13603 es la que regula lo que tiene que ver el tema de pensión alimentaria en República Dominicana. Tiene todo un proceso, establece que aquella madre, digo madre porque generalmente en República Dominicana quienes demandan por el asunto de pensión generalmente son las mujeres. Entonces se inicia el proceso con una demanda que se hace formal ante los juzgados de paz. El juzgado de paz donde reside el niño o la niña, donde la madre va a demandar o el padre, se debe apoderar con lo que es una instancia formal. Esta instancia se deposita ante el Ministerio Público, que es el que representa a la Procuraduría, el fiscalizador ante el juzgado de paz. Luego que este fiscalizador, el lista de conciliación, se citan a ambas partes para ver si llegan a un acuerdo. Pero la madre, que sepan que si no tienen un abogado, pueden asistir ante el Ministerio Público, y este procede a darle el curso pertinente a esa demanda que tiene. Usted dijo hace un momentito que se tomaba en cuenta los ingresos de los padres para establecer cuál era la pensión que se le iba a imponer a cada uno. ¿Puede ocurrir que la madre genere más ingresos que el padre y ella tenga que poner más en la pensión? Bueno, la ley establece que en los gastos que tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, llámese alimentación, vestimenta, educación, cada padre debe poner el 50% de los gastos. Claro está, si tenemos un padre que está en una situación económica no muy buena y una madre que inscribe un niño en un colegio bilingüe, entonces ella tendría ya que cubrir el costo, porque entonces quizá la pensión que le vayan a poner a ese padre sea muy baja, porque es acorde con los ingresos que él recibe mensualmente. Sí, yo creo que ese es un caso que se ve mucho también, de que los padres dicen que no tienen ese ingreso para poder pagar un colegio tan caro o una guardería tan cara. Déjame decirte, yo trabajo
Nosotros aquí en la Procuraduría trabajamos el tema de la jurisdicción privilegiada. Recordemos que quienes vienen donde nosotros son diputados, senadores, ministros de Estado. Entonces esas mujeres que tienen esos hijos creen que es la lotería o la loto que sacaron, vienen a pedir pensiones que tú dices, wow, pero será un millonario. Hay personas que se atreven a decir, no, yo voy a pedir 1 millón de pesos por una manutención. Y en el caso nuestro se ve mucho que ellas lo inscriben en colegio muy costoso para que tenga que pagarlo, todo lo que quieren es muy caro, de mucho costo, pero acordémonos que acorde con lo que ellos suministren, que ellos tienen de ingreso mensual, se le